Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Love Design basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Opa, por fin pudo descansar después de un largo día conduciendo. Aún tenía que ducharse, cambiarse, aplicarse crema hidratante, tomar unas vitaminas y rociar su perfume favorito con aroma matcha por toda la habitación para disipar el olor a humedad. Incluso puso su propia toalla sobre la almohada antes de acostarse. Me voy a dormir ahora. Tenemos que levantarnos temprano para coger el coche y pase por casa del señor Rain de nuevo para coger más detalles. Espera un segundo. ¿Por qué estás en la cama? Rain detuvo a la mujer, que estaba a punto de acostarse. ¿Dónde más podría dormir? ¿En ese sofá destartalado? Sí, esa es mi habitación. Debería recoger la cama, ¿no? Bueno, yo soy quien pagó la habitación, la gasolina, la comida, la bebida y cada cosa que tuviste hoy. Tacaña. Rin murmuró en voz baja, incapaz de rebatir los hechos. Bien, tomó otra almohada y se dejó caer en el sofá destartalado, claramente no emocionada. Intentó dormir un buen rato, pero la incomodidad y su curiosidad, solo la dejaron dando vueltas en la cama. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando Pap finalmente despertó molesta por el ruido chirriante. Puedes quedarte quieta, el ruido es molesto. El cojín es como una roca. Rin se retorció una y otra vez, todavía incapaz de encontrar un lugar decente para dormir. Finalmente, su compañera de cuarto cedió. Bien, puedes dormir en la cama, pero sin patadas, ¿entendido? La niña saltó del sofá y se metió en la cama sin pensarlo dos veces. Se acostó junto a Kbab con una almohada entre ellas a modo de barrera. Aún así, la sensación de estar tan cerca de alguien a quien no era realmente cercana, sobre todo con quien había una atmósfera incómoda, les dificultaba conciliar el sueño. Ambas permanecieron rígidas, mirando al techo. Entonces Rin rompió el silencio. ¿Crees que venceremos a Mindspace? Tenemos que hacerlo, no podemos perder. ¿Por qué no? La joven arqueó una ceja. ¿Por qué no podemos perder? Obab se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sospechando si responder o no. Entonces ella habló. ¿Por qué Mind es la persona que más soy en el mundo? Ambas se giraron levemente para mirarse, comprobando cómo se sentía la otra persona después de esa frase. Opak no podía ver mucho en la expresión de Rin, pero Rin claramente vio el dolor en los ojos de Opak. Ella también fue tu primer amor, ¿no? Adivinó Rin. Probablemente te lo guardaste todo para ti. No me extraña que actúes con tanta frialdad cada vez que veas a esa anciana. ¿Me lo quieres contar? Sé que tengo la lengua afilada, pero en realidad soy una buena oyente. También puedo guardar secretos, ¿de verdad? Murmuró Pap. Algo no supo que la hizo decidir contarle todo a Rin sin ocultarse. Estaba en 12º grado. Pin Mai era una estudiante universitaria de quinto año que me daba clases particulares. Dijo recordando el recuerdo. Pasábamos mucho tiempo juntas después de la escuela. Nos unió más. Pin Mai siempre estaba ahí para mí. Era muy amable y yo me enamoré perdidamente de ella. Rin escuchó en silencio sin interrumpir. El último día que estudié con Pin Mai, le regalé un dibujo de una casa. No sé, quizás solo soñaba con que algún día podríamos vivir juntas en ella. Puse todo mi corazón en esa pieza. La casa que Bob había dibujado transmitía una sensación cálida. Ella había cuidadosamente escrito una nota en la parte inferior. Para la que amo. Lo dibujé como una forma de agradecerle toda su ayuda. Ella también fue quien me inspiró a querer convertirme en una gran arquitecta como ella. Pin Mind se quedó atónita y por un instante me preocupó porque no le gustara, pero luego dijo que era precioso y yo estaba encantada. Pero ¿quién hubiera pensado que la persona que admiraba y amaba tanto profundamente terminaría traicionándome? No sé en qué estabas pensando, pero copiar a otra persona, trabajar por tu portafolio es un asunto serio. No puedo aceptarlo.
Eso fue lo que dijo el profesor universitario durante la entrevista, como una mezcla de decepción y desaprobación en la voz. Por mucho que Opap insistiera en que todas las piezas de su portafolio eran suyas y que no le había robado nada a nadie, él no le creyó. Luego le mostró la evidencia que refutaba su afirmación. Era un artículo en línea sobre Mai, el estudiante que había ganado un concurso de diseño de viviendas y recibió una beca para estudiar en el extranjero. El diseño ganador era idéntico a la casa de Opap le había dibujado. La única diferencia era que parecía más pulida y completa. Fui uno de los jueces de esta competencia. Lo reconocí al principio. Mirada. Este tipo de cosas tienen graves consecuencias para tu solicitud universitaria. Me enteré durante la entrevista que PinMine había enviado mi sorteo para ese concurso sin decírmelo nunca. Intenté demostrar la verdad durante mucho tiempo, pero nadie me creyó. Perdí mi oportunidad de entrar a la universidad que quería. Mientras que ella consiguió la beca, se hizo un hombre y comenzó su propia empresa como si nada hubiera pasado. ¿Por qué no la denunciaste? Aún podrías, ¿sabes? Preguntó Rin, sintiendo ira hacia el man y lástima por Opak al mismo tiempo.